Qué bueno encontrarnos a esta hora de la tarde. Les saludamos, ¿cierto?, a cada persona, a cada uno de los que se va a agregar a esta hora, ¿cierto?, con la paz maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? La paz de nuestro Señor Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que le damos gracias a Dios, ¿cierto?, por poder estar conectándonos a esta hora de la tarde, ya cuando ya son las 7, 10 para las 8 de la tarde, ¿cierto? Podemos dar inicio a este tiempo maravilloso, ¿cierto?, de donde podemos, ¿cierto?, buscar el rostro de Dios. Una expresión, ¿cierto?, muy importante, una expresión que expresa, ¿cierto?, el sentido de poder dejar un tiempo, de poder apartar un tiempo, ¿ya? No es que nosotros, estoy hablando de nosotros como hijos de Dios, de nosotros los salvados, los redimidos por la sangre del Cordero, ¿ya? Siempre para mí es importante hacer esa salvedad. Es importantísimo, ¿cierto?, hacer esa salvedad de que es un término, como digo, que usamos para los santos, para los redimidos, con la sangre del Cordero de Dios, ¿ya? No para cualquiera. No porque nosotros vayamos a hacer, ¿cómo le dijera yo? Descalificaciones o acepción de personas. Cristo murió por todos los pecadores. Cristo murió por todos los pecadores. Pero no todos son hijos de Dios. Solamente aquel que le acepta. Solamente aquel que, ¿cierto?, reconoce a Jesús como Salvador, ¿cierto?, dice la Biblia, que esta persona puede ser llamado hijo de Dios. ¿Ya? Lo dice el Evangelio, por si usted quiere corroborar lo que estoy diciendo, no estoy hablando en mis propias palabras, estoy corroborando lo que dice, ¿cierto?, el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Disculpe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿ya? Mas a los que le recibieron, los que creen en él, les dio potestad o les dio poder de ser llamados, les dio poder para ser hechos. Les dio poder para ser hechos. En algún momento, así como nos pasa a todos nosotros, en algún momento uno repite equivocadamente ciertos textos bíblicos. En algún momento uno repite equivocadamente ciertos textos bíblicos porque no pone mucha atención. Y en algún momento, ¿cierto?, como muchos, me recuerdo que yo parafraseaba o fraseaba ese texto bíblico diciendo, les dio poder para ser llamados. Pero alguien me corrigió, me dijo, quiero hacerle una salvedad, la palabra no es llamado, es que el Señor le dio poder para ser hechos. Lo voy a buscar acá, hermano. Le dio poder para ser hechos hijos de Dios. Entonces, claro, hay una gran diferencia entre decir, Él nos dio poder de ser llamados hechos hijos de Dios, a ser como le dijera yo, ser llamado y ser hecho es una cosa totalmente diferente. ¿Ya? ¿Por qué es diferente? Déjeme, lo estoy buscando. Aquí estoy conversando y hablando con usted y también buscando a la vez el texto bíblico. Entonces, les dio poder para ser hechos textualmente. Si usted tiene una Biblia por ahí, hoy día es difícil que una persona no pueda tener una Biblia. ¿Sabe por qué? Porque podemos tener una Biblia, podemos tener una Biblia tanto físicamente como virtualmente. Yo tengo como 3 o 4 Biblias virtuales en mi celular.
Hay gente que tiene ciertos juegos, tiene distracciones y todo ello, pero no tiene una Biblia, o no tiene más de una Biblia, o no tiene un comentario bíblico. Hay gente que invierte, ¿cierto? Puede invertir en juegos, gastar dinero, pero no es capaz de gastar dinero para su crecimiento espiritual, para enriquecerse espiritualmente. Y vamos a ver entonces lo que dice Juan, Evangelio de Juan. Hay que hacer la distinción porque está el Evangelio de Juan, están las cartas apostólicas de Juan, ¿cierto? Ya, las epístolas, primera, segunda, y creo que hay tercera de Juan, sí. Y está también el libro que escribió Juan, que es el Apocalipsis, ¿ya? El Apocalipsis, ¿cierto? Que es el libro que revela los acontecimientos de los últimos tiempos. Entonces, vamos a buscar acá, ¿ya? Vamos a buscar acá entonces el texto bíblico y vamos a ver cómo lo hago. Estoy tratando de... Ahí sí. Solamente vamos a ir al texto específico, obviamente que sí. 11, versículo 12. Yo le dije versículo 11 y 12. Versión. Cambiémosla porque la versión NBI, ¿cierto? Aunque es buena, pero versión 19... ¿Ya? ¿Por qué no me la quiere cambiar acá? Acá está. La versión... A ver. Biblia habla hoy. Aquí hay que hacer toda una parafernalia para poder cambiar algo ya. Ya, y voy a la 1009 versión de las Américas 1960. Aquí estoy buscando. Aquí en internet, aquí usted tiene que buscar hasta la Reina Valera 1960. Aunque está la 1909, que también es buena. ¿Ya? Vamos a la 1909. 1909, ¿qué es lo que dice? ¿Ver? Y tiene hasta comentarios. Entonces, pero vamos a leer, como le dije yo, específicamente, 11 y 12. A lo suyo vino, note, y los suyos, ¿cierto? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cierto? Porque usted puede recibir o rechazar, ¿cierto?, al Hijo de Dios, que es la salvación, que es el regalo de Dios Padre, ¿cierto?, a través de su Hijo. Cristo es el regalo de Dios Padre, ¿ya? Para un mundo caído. Mas a todos los que le recibieron, dióles, fíjense la versión como está, es mucho más antigua, ¿cierto? Los términos, dice, y a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos. Ahí está, marque, ¿cierto? También esa frase donde dice, ¿cierto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en su maravilloso y bendito nombre, el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice la revisión 1909. La 1970, que ya un poco más viejita. A lo suyo vino, ¿ya? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, ¿cierto? Pero también dice a los que creen en su nombre, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. Por eso dice a los que creen en su nombre, que en Cristo Jesús solamente hay salvación. Ni una religión puede salvar.
Todas las religiones prometen algo, ¿cierto? Pero ninguna te promete salvar más que la religión. Y todas las religiones, ¿qué es lo que te dicen, cierto? Que tú tienes que hacer algo para ser salvo. O para, no sé, llegar al cielo. O obtener el cielo. O obtener la eternidad. Pero la única religión, si podemos decir religión, ya, que te dice, ¿cierto? O que te muestra el verdadero camino, ¿ya? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Ni siquiera voy a decir es la religión evangélica. Lo único que te muestra la verdad es el Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. No son los evangélicos. Escúchame. Yo sé que esto va a sonar chocante para muchos. No son los evangélicos, sino que es el Evangelio. El Evangelio de Dios. ¿Ya? Por eso no se equivoque. No se equivoque, amado, cuando usted, ¿cierto?, escucha cantar el gallo y no sabe dónde. Cuando usted escucha, ¿cierto?, y repite como loro lo que otros dicen. Como lo hemos estado diciendo, ¿cierto? Gente que se convierte en estaciones repetidoras de radio, ¿ya? O antenas repetidoras de radio. Usted sabe que para que una radio, ¿cierto?, usted pueda difundir, o se pueda difundir, digo, ¿cuánto se llama? Se pueda difundir la sintonía de una radio, ¿cierto? ¿Ya? O, a ver, ¿cómo le puedo decir yo? Sí, la sintonía, ¿ya? Por ejemplo, Radio El Carbón. Si alguien quiere escuchar el Radio El Carbón, ¿cierto? ¿Qué necesita para que se escuche esa radio? Es una antena que repita, ¿cierto?, la señal. ¿Se da cuenta? Eso. Así es que, ¿cuánto se llama? Y bueno, para las radios grandes, tiene que haber una antena repetidora que sea, o sea, varias antenas que pueden repetir la señal. Las radios grandes pueden llegar a cualquier lugar, ¿me entiende? Pueden llegar a todo el país, porque tienen, ¿cierto?, una máxima cobertura. Las radios, ¿cierto?, comunitarias se les llama de mínima cobertura. Pero las radios grandes, ¿cierto?, son de máxima cobertura. Y ellos pueden, si quieren, estar en todo el país. En todo el país. Y que van a necesitar, ¿cierto?, antenas que puedan repetir o estaciones repetidoras de radio. Hay gente que es así. Hay gente, amado, que se transforma en estaciones repetidoras de radio. ¿Ya? Entonces repiten todo lo que otro dice, pero sin indagar, sin ir, ¿cierto?, a, ¿cuánto se llama? Sin ir a la verdadera fuente. Van repitiendo lo que otros dicen, pero no van a la fuente, ¿cierto?, verdadera, que es la palabra del Señor. Y eso creo que es muy importante. Es muy importante. Hay gente, escucha algo que le agrada y va y lo repite. Pero no se da cuenta, ¿cierto?, que lamentablemente lo que está haciendo muchas veces es repitiendo algo que otro dijo, pero que lo dijo, ¿cierto?, sin sustento, sin fundamento en la palabra del Señor. Hoy, ¿cierto?, eso tiene que cambiar esa mala cultura. Siempre lo estamos diciendo, esa cultura, amado, de ¿cuánto se llama?, del engaño, esa cultura de la ignorancia en la palabra de Dios y del Evangelio. Entonces, escucho muchas personas que dicen, ¿cierto?, cuando predican, la religión verdadera son los evangélicos. No es así. Es una equivocación. La verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando alguien dice, no es que la religión verdadera es son los evangélicos, no son las personas. ¿Cuánto se llama? Hay un verdadero evangelio. Hay un verdadero evangelio. Y nosotros hoy día vemos, ¿cierto?, incluso entre los evangélicos, vemos distorsionado el evangelio. Vemos gente que agrega cosas al evangelio que no deben ser agregadas. Interesante, ¿cierto? Bien, pero lo que quería decir, ¿cierto?, es que a lo suyo vino, más a lo suyo no le recibieron. A lo suyo, dice, vino, más los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, ¿cierto? A los que le recibieron, número 1, ya, versículo 12 ese.
a todos los que le recibieron, todos podemos recibirle. Toda persona puede recibirle. Aquí no hay, ¿cierto? No hay una lista de condiciones para que usted reciba al Señor. Cualquier persona puede recibirle, ¿cierto? Pero primero está recibirle. ¿Ah? Entonces usted tiene dos opciones, o le recibe o le rechaza. ¿Ya? O le recibe o le rechaza. ¿Se da cuenta? Entonces, le recibieron, pero hay una coma, y luego dice a todos los que recibieron, coma, a los que creen en su nombre. O sea, no solo habla de los que le recibieron o los que le reciben, sino los que creen en su nombre. Porque no solamente usted tiene que recibir a ese Señor como Salvador, sino que tiene que creer que el único y suficiente Salvador no es Mahoma, ¿me entiende? No es Buda, no es Alá, ¿sí o no? No es, qué sé yo, colóquele ahí cualquier nombre. No es la Virgen María, ¿me entiende? No son los ángeles, no son los santitos que beatizan los católicos. No, ellos no, ¿cierto?, son el único y suficiente Salvador. El único camino al Padre es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo. Entonces, a los que le recibieron, ¿cierto? Pero también a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre, en el nombre, ¿cierto?, de Cristo Jesús, del unigénito Hijo de Dios, llamado Jesús, o Cristo Jesús, ¿ya? También, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Se lee también, ¿cierto? Jesucristo, ¿Mm? Jesucristo, o Jesús el Cristo, ¿ya? Va a encontrar todas esas frases usted en las Escrituras, y todas esas frases son correctas, están bien, ¿ya? Están bien. Entonces, porque el Cristo, habla, ¿cierto?, de aquel que Dios iba a enviar, ¿cierto? Aquel que Dios iba a enviar para expiar los pecados de la humanidad, para salvar al ser humano. Así es que, bueno, qué bueno estar acá, amados, compartiendo con cada uno de ustedes y pudiendo, ¿cierto?, tener este tiempo maravilloso, reflexionando, sobre todo, ¿cierto?, pudiendo tener un tiempo de reflexión en la presencia de Dios. Amén. Es maravilloso reflexionar en la presencia de Dios. Así es que sean muy bienvenidos todas las personas que van a estar, ¿cierto?, y las que van a estar en diferido también, ¿cierto? Le agradecemos a Dios por todo eso. Damos gracias al Señor por lo que Él nos permite este día domingo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, bendito Dios, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por todos los siglos de los siglos. Porque a ti te pertenece, Señor, todo poder, toda autoridad. Te damos gloria, te damos alabanza, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bondades, Señor amado, bendito Dios. Porque nada ocurre si tú no lo quieres, Dios. Nada acontece si tú no lo quieres, Padre. Todo ocurre por tu soberana voluntad, por tu soberano propósito, Padre. Gracias, Padre eterno. Dependemos de ti, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti en todas las cosas. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Padre. Bendito Dios. Y que cada cosa que nosotros hagamos, dice tu palabra, debemos hacerla primero para tu gloria, y luego dice tu palabra que debemos hacerla en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, y para tu maravillosa gloria. Bendito Salvador, reconocemos nuestra dependencia nuevamente de ti. Reconocemos, Señor, Padre, que no somos nosotros, que nosotros somos simplemente vasos de barro, y que tú, Señor amado, eres el que hace las cosas, el que te glorificas, el que hablas, el que trae respuestas,
el que trae dirección, el que trae enseñanza, Señor amado, el que trae sanidad, el que trae liberación, el que hace, Señor, grandes maravillas, grandes cosas, Padre. Bendito Dios. Toda la gloria y la honra para ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, queremos pasar este tiempo, ¿cierto? Teniendo que compartir con ustedes en este instante, ¿cierto? En este momento, en este poquito rato, porque en realidad uno a veces piensa, ¿cierto?, que a lo mejor es mucho tiempo, pero no, el tiempo pasa volando. Hoy día, ¿cierto?, el tiempo uno ve que cada vez se acorta más el tiempo. Y la Biblia también habla respecto a eso, dice que por causa de los escogidos, ¿cierto?, el tiempo va a ser acortado también, ¿ya? Cada vez más vamos a ver esto, el que el tiempo, ¿cierto?, va a ser acortado. Anhelamos la venida del Señor, anhelamos, ¿cierto?, la restauración de todas las cosas, como dice la palabra de Dios, ¿ya? Porque no solamente la venida del Señor, sino que también, ¿cierto?, Él va a venir Él viene a restaurar todas las cosas, dice la palabra de Dios. Amén. Él viene a restaurar todas las cosas. Entonces, bueno, queremos, ¿cierto?, compartir un poco aquí de lo que Dios nos permita ir compartiendo, ¿cierto? Hablaba yo acerca del Evangelio de Dios. Qué importante es conocer el Evangelio de Dios. Yo trato de darme muchas veces, ¿cierto?, el tiempo. Bueno, hoy día, los fines de semana tengo un poquito más de tiempo. En la semana trato de darme un tiempo también para poder estar ahí reflexionando acerca de la palabra de Dios o de las cosas de Dios, ¿ya? Trato de darme ese tiempecito para estar con las personas que se conecten, ¿ya? Con todo aquel que quiera, que anhele, que necesite de una palabra, ¿cierto?, de parte del Señor. Así es que hemos estado viendo, ¿cierto?, este tema con respecto a lo que es el pecado, ¿cierto? El pecado, los pecados y el pecador. La verdad que el tema con respecto a lo que es el Evangelio de Dios es bastante extenso, ya es bastante amplio, ¿ve? Entonces estoy haciendo igual todo el esfuerzo para poder, hermanos, ser consistente, estar ojalá todos los días compartiendo, ¿cierto? Ojalá todos los días compartiendo este estudio. En la mañana tratamos de hacer una reflexión, ¿cierto?, a través de TikTok. Lo invito también, ¿ya?, del TikTok que tenemos nosotros, ¿ya? Donde allí igual compartimos, la verdad que se agrega bastante gente. En Facebook es muy lento. ¿Sabe por qué es lento? Porque en Facebook se necesita que las personas nos ayuden con el algoritmo, que nos dejen su like, que nos ayuden a compartir, hagan sus comentarios, y eso, ¿cierto?, ayuda a que el algoritmo pueda ayudarnos, porque sabe que Facebook, todas las plataformas, ¿cierto?, no quieren que nosotros prediquemos el Evangelio, no quieren que nosotros compartamos, ¿cierto?, y anunciemos el Evangelio de Dios, sino que todo lo contrario, aunque estas redes, ¿cierto?, se llaman redes sociales, pero ya, ¿cierto?, está habiendo complicaciones para que censurar a los cristianos. Pero si usted deja su like, ¿cierto?, en vez de dejar like en tonteras, en estupideces, que no le van a edificar, ¿cierto? O si usted lo hace así, ¿cierto? Bueno, más bien debe hacerlo para el reino de Dios. Más bien debe hacerlo para el reino de Dios. Esto no es para la vanagloria, ¿cierto?, de una persona, o para que alguien, ¿cierto?, tenga más seguidores, sino para que la palabra corra y sea glorificada. Para que muchas personas sean, ¿cierto?, alcanzadas por la palabra del Señor. A veces nosotros miramos en menos eso, pero no debemos hacerlo, no debemos mirar en menos, ¿cierto? Dice la Biblia que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces queremos, ¿cierto?, que Dios nos coloque en lo mucho, o queremos grandes cosas de parte de Dios, pero no somos personas, ¿cierto?, que nos esforcemos en lo poco, sino que todo lo contrario, somos holgazanes. Hay muchos cristianos holgazanes, lamentablemente es así. Muchos cristianos que son holgazanes, ¿cierto? Y creo que eso tiene que cambiar. Eso tiene que tiene que cambiar. Espera un poquitito.
Estoy ahí acomodando un poquito, ¿cierto?, el micrófono para poder ver bien, ¿cierto?, lo que vamos a tratar. Entonces, como decía, ¿cierto?, el tema del Evangelio de Dios es bastante extenso. Este tema es bastante extenso. Pero con paciencia, ¿cierto?, vamos a ir tratándolo parte por parte. Tiene el tema o el estudio, imagínense, 25 o 26 partes, 26 partes o 26 subtemas. Está el tema general, que es el Evangelio de Dios, pero tiene 26 temas, imagínense. Dentro de ellos, ¿cierto?, de los temas que tiene, está el que ya le nombré, el pecado, los pecados y el pecador, ¿cierto? ¿Cómo entender esa distinción? ¿Existe una distinción? Claro que lo existe, ¿cierto? Cuando no entendemos la diferencia entre eso, a veces nosotros juntamos peras con manzanas. Nosotros, entendemos mal las cosas, ¿ya? Aunque todo está hablando de lo mismo, pero hay una diferenciación que nosotros que debemos entender más que hacer. Está el amor, ¿cierto? Luego, como segundo tema, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas, ¿cierto?, tienen confusión en cuanto a lo que es el amor? A todos, ¿cierto? Por ejemplo, si van a ser arrepentidos, dicen, no, pero pastor, usted no tiene amor. Usted no tiene amor. Entonces necesitamos comprender el amor. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Ya? ¿Qué es la gracia de Dios también? Muchos desconocen la gracia de Dios. Para muchos, ¿cierto?, la gracia de Dios es como, no sé, una palabra cliché en la boca. ¿Ah? Como una palabrita, ¿cierto? Ah, la gracia de Dios, sí, por la gracia. Pero no entiendes en realidad, no comprendes qué es lo que es la gracia de Dios. ¿Ves? Y la misericordia de Dios, de lo que también muchas veces estamos hablando, del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, pero no las comprendemos. No comprendemos cómo esto funciona en nuestra vida. O a veces simplemente, ¿cierto?, como le digo, son palabras, terminologías que manejamos, pero que no las entendemos ni menos las aplicamos. Luego, ¿cierto?, como tercero, la naturaleza de la gracia. ¿Cuál es la naturaleza de la gracia? Importante, ¿cierto?, entender la naturaleza de la gracia. ¿Ya? Luego, cuarto, ¿cierto?, la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley en todo esto, en el Evangelio de Dios? ¿Cierto? En este Evangelio maravilloso, ¿cuál es la función de la ley? ¿Qué función cumple? La otra vez lo decía yo, hay gente que mezcla, ¿cierto?, ley con gracia. Que mezcla la ley con la gracia y dice, no, pero si la ley no se ha terminado, hay que cumplir la ley. Bueno, ahí hay un error, ahí hay una confusión, ¿ya? Y por eso que vemos muchas personas, ¿cierto?, y muchas iglesias y congregaciones que caen en el legalismo, porque quieren aplicar, ¿cierto?, la ley cuando, ¿cierto?, la ley tuvo una finalidad, ¿ya? Tuvo una finalidad. De hecho, el apóstol Pablo va a decir, ¿cierto?, que el ministerio de la ley ya terminó. Así lo dice. O sea, a ver, yo no me voy a explicar acá porque obviamente eso es cada tema que hay que irlo viendo. Pero así, a grosso modo, ¿cierto? En síntesis, como se pudiera decir. La ley tiene, y cuando digo tuvo, ¿cierto?, lo digo para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que ya son salvos. ¿Se da cuenta? Aunque esa ley, ¿cierto?, todavía viene para acusar. Pero por eso va a decir el apóstol Pablo que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley lo único que hacía era acusar el pecado en el hombre, era mostrar el pecado como pecado. ¿Ves? Para que esa persona o ese ser humano, ¿cierto?, él no creyera que él puede ser salvo, o como le dijera yo, que él puede tener una moralidad y ser aceptado delante de Dios por sus propios méritos, para entender que necesita un Salvador. Hay todo un propósito allí con respecto a la ley, amado, y es maravilloso entenderlo. Y creo que en esto nosotros tenemos, amado, que empaparnos de este conocimiento antes de andar, ¿cierto?, perdiendo el tiempo. La función de la ley. Hay gente que lamentablemente, ¿cierto?, lo único que quiere
ir al culto, que le den una palabra bonita, que le den una palabra, ¿cierto?, motivacional, y luego irse para la casa y seguir, ¿cierto?, con su rutina mediocre, su rutina, ¿cierto?, donde esa persona toda la semana y todo el tiempo está su mente embotada en las cosas de este mundo. Y no hay ni un compromiso. Es una persona salva, pero a la vez es una persona, ¿cierto?, tibia espiritualmente. ¿Ya? La Biblia nos dice que el frío es peligroso, porque algunos, ¿cierto?, hablan de frialdad, pero fíjese que la Biblia, el apóstol Pablo dice que el peor estado de la persona tibia. ¿Sabe por qué? Porque la persona tibia, ¿cierto?, bebe del mundo, de las cosas del mundo, y quiere beber de Dios. Entonces, no podemos nosotros, ¿cierto?, tomar de dos tipos de agua. Así que, bueno, no me voy a adelantar. Está también la justicia de Dios, está, ¿cierto?, la obra de Dios, ¿ya?, la redención, y así. Me voy a demorar en nombrarle cada uno. Vamos a ir, ¿cierto?, al tema que nos convoca, que hemos estado hablando, tratando. Algunas cosas las vamos a pasar ya porque ya las hemos tratado, así que las vamos a lo mejor a pasar un poco más rápido. Así que, bien, el pecado, los pecados y el pecador. El pecado, los pecados y el pecador. En esta semana me comprometo, con la ayuda del Señor, me comprometo, ¿cierto?, que vamos a hacerlo de la forma que lo hacíamos, ¿cierto?, con el iPad, ¿ya?, y con el iPhone. Ahí me va a ayudar Tiare, como ya llega en las tardes, entonces vamos a estar en las tardes estudiando la palabra del Señor y estudiando este tema que es el Evangelio de Dios, ¿ya? Así usted va a tener una ayuda visual. Ahí lo bueno, ¿cierto?, porque acá ahora estamos por Prince Live, y lo bueno, ¿cierto?, es que a través de ese programa que usamos en el iPad, lo bueno es que podemos compartir pantalla. Eso es lo bueno, se puede compartir pantalla, y nosotros, ¿cierto?, bueno, la pantalla de la imagen nuestra se achica un poco y se puede agrandar, ¿cierto?, la pantalla donde vamos compartiendo nosotros lo que es el tema, ¿ya?, para ir edificándonos, para ir todos aprendiendo. Entonces, si usted puede anotar allí, acostúmbrese a eso, hermano, igual, ¿ya? Acostúmbrese. Una de las cosas, yo creo que una de las cosas que más me ayudó y que más ayuda a los discípulos del Señor, ¿ya?, es el hecho de aprender ciertas cosas, hermanos, que son necesarias. Usted no puede, ¿cierto?, usted no puede escuchar una palabra sin tener un lápiz, un cuadernito o bien una agenda y estar escribiendo con su mano, porque eso, mire, se ha descubierto con todo este tema, ¿cierto?, de la neurociencia, ¿cierto?, este conocimiento, ¿cierto?, que bueno, ya estaba, ya el Señor Jesús, ¿cierto?, y Dios mismo, esto ya estaba en la palabra del Señor. El ser humano, ¿cierto?, lo desconocía. Por eso le va a decir, escribe las tablas de la ley, o escribe esto. Cuando le va a decir también, ¿cierto?, qué sé yo, a los hombres con el que el Señor trata. El escribir, ¿cierto? Por eso es tan importante escribir, ¿ya? Cuando usted escribe, neuronalmente, ¿cierto?, su cerebro, digo, se desarrolla, tiene un desarrollo. Por eso el tema hoy de las pantallas, lo que ha venido a hacer, ¿cierto?, a entorpecer, a volver al ser humano más letardado, ¿me entiende? Y a volverlo cómodo en realidad. ¿Y qué pasa? Que aunque la persona crea, ¿cierto?, que el estar viendo cosas en la pantalla digital lo va a hacer, ¿cierto?, lo hace una persona que sepa más cosas, pero está desarrollando menos tu capacidad de inteligencia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que está haciendo, ¿cierto?, está haciendo que la persona sea más lenta para entender. ¿Ya? Bien, el pecado entonces, los pecados
y el pecador. Entonces, voy a saltarme varias cosas aquí, ¿cierto?, que no tienen importancia. ¿Ya? Bueno, el objetivo, ¿cierto? El objetivo acá no es predicarte el Evangelio. Si algo tengo que decir a modo de introducción, que el objetivo no es ya predicarte el Evangelio. Para ti, ¿cierto?, que eres una persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, una experiencia, ¿cierto?, transformadora con el Señor Jesús, ya no te podemos predicar el Evangelio, seguirte predicando el Evangelio, ¿ya? Porque ya tú eres salvo, ya recibiste la salvación. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es explicarte el Evangelio, explicarte ¿cierto?, el Evangelio. Eso es lo que debiera estar pasando, o eso es lo que debiera suceder, ¿cierto? Debe ser el trabajo y debe ser en lo que los pastores, ¿ya?, deben estar ministrando la iglesia del Señor, no entreteniéndola, sino que enseñándole acerca del Evangelio, enseñarle cómo fueron salvos, cómo fueron salvos. Entonces, lo he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena estarlo repitiendo siempre, porque esto tiene que calar, hermanos, en el corazón, ¿cierto?, sobre todo de los que dicen que son ministros. Entonces, Pablo habla de que, ¿cierto?, debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Que Dios nos ha llamado a ser ministros competentes del nuevo pacto, y eso implica que tú no puedes predicar lo que a ti se te antoje, y no puedes enseñar lo que a ti se te antoja. Es que esto yo creo, ¿cierto?, que va a producir tal cosa en el corazón de los hermanos, y van a dar más ofrenda y más diezmo y van a cooperar más. Lamentablemente, eso es lo que pasa en muchas congregaciones. Tenemos personas que lo que hacen, ¿cierto?, como dice ¿cuánto se llama? El libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, lo estamos leyendo el otro día, cuando habla, ¿cierto?, con respecto a los ministerios, los 5 ministerios, ¿ya?, de los cuales alardean bastante, ¿cierto?, los así llamados de, ¿cierto?, los movimientos apostólicos y proféticos, ¿ya? Ellos alardean bastante de eso, pero tristemente, ya usan todo, o sea, todos los ministerios lo usan para su beneficio personal, ¿ya? No voy a meter a todos en el saco, como dijo un pastor por ahí, no voy a meter a todos en el saco, porque sé que hay gente, siempre va a haber gente honesta, siempre va a haber gente con un sincero corazón, ¿ya? Entonces, y estas personas, como digo, lo que hacen es, en vez de enseñarte el Evangelio, ¿cierto?, ellos, como lo va a decir el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo, ¿cierto?, 10 y tanto, déjeme y se lo leo, Efesios 4, está aquí mismo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, 4:11, versículo 11 estoy leyendo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿cuál es el propósito acá del ministerio apostólico, profético, el ministerio, ¿cierto?, evangelístico, pastoral y de maestría? La finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿ya?, del servicio. La palabra ministerio es servicio. ¿Qué servicio? El servicio a un hombre, el servicio a una denominación, el servicio a una corporación, ¿ya?, que más hoy día, ¿cierto?, iglesias parecen empresas más que iglesias, y la iglesia puede parecer, ¿cierto?, puede asemejarse, pero la iglesia no es una empresa. Déjeme decirlo. La iglesia no es una empresa. Para muchos, ¿cierto?, que están tratando a la iglesia como una empresa y están haciendo un negocio, ¿cierto?, con la iglesia que es del Señor. Entonces la finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ya, para el servicio. La obra del servicio a que Dios nos ha llamado, al Señor nos ha llamado. ¿Ve?
Ese servicio, ¿cierto? Es llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, y luego, ¿cierto? Es lo que dice el propio Señor Jesucristo. Sí, mire, está más claro que echarle agua, ¿ya? O como dice alguien por ahí, es más claro echarle agua. Entonces, Mateo 24, la gran comisión: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, ¿cierto? Prediquen el Evangelio, ¿ah? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Entonces los discípulos, los apóstoles le andaban enseñando según la vanidad de su mente. Él y ellos le enseñaban las cosas que Cristo le había enseñado a ellos, ¿ya? Obviamente aquí no vamos a poder ver ¿cómo se llama? ¿Qué cosas las que Cristo, ¿cierto?, le enseñó a ellos. ¿Se da cuenta? No vamos a poder, ¿cierto?, ampliarlo, porque para eso tendríamos que hacer otro estudio, ¿cierto?, para hablar de eso. Pero sígame en la idea. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del trabajo, del servicio. Mire, esto trasciende, amado, a que usted sea un mero diácono. Esto trasciende a que usted sea, ¿cierto?, déjeme decirlo así para que me lo entienda y no me malentienda la idea. Porque el diácono aparece en las Escrituras. Pero hay gente, amado, que lamentablemente, ¿cierto?, se queda con los títulos. ¿Entiende? Se queda con los títulos y de ahí nadie lo saca. Es como que se montó en un caballito ¿cierto? Lo montaron lo montaron, ¿cierto?, en un trono, ¿ya? Y la persona se entronó ahí y para él, ¿cierto?, ser un diácono es lo máximo, y ahora se cree la persona que tiene que mandar a todos los demás. Lo mismo, ¿cierto? Porque, a ver, hay gente que trabaja de distinta manera y eso se respeta. Por ejemplo, hay iglesias que usan, ¿cierto?, el nombre oficial, los oficiales de la iglesia, que es por lo que entiendo, ¿cierto?, es algo parecido, ¿cierto?, a lo que dice la Biblia, que son los ancianos, ¿cierto?, que no eran personas viejas, no eran personas de edad o personas abuelitos. Los ancianos eran personas maduras, ¿ya? Me voy más por esa frase, pero como le digo, se respeta, porque mientras se linee, ¿ya?, bíblicamente lo que enseñan los apóstoles, está todo bien. El problema está cuando las personas que se colocan ni son maduras, ni tienen preparación, ¿cierto? Ahí está el problema. Y en muchos de los casos, hermanos, yo he visto gente que ni siquiera es convertido. De hecho, el otro día me estaban hablando de una persona, hermano, que la tenían en un cargo en la iglesia, ¿cierto? Y la persona, lamentablemente, por ahí, ¿cierto?, sin darse, yo creo que él pensó que había cortado el WhatsApp y largó una cantidad de garabatos, estas viejas tales por cuales, ¿cierto?, que se creen, y ¿cuánto se llama? Uno se pregunta cómo ese pastor puede colocar a una persona, ¿me entiende?, cómo la irresponsabilidad tan grande de colocar a alguien, amados, que ni siquiera está, y si esa persona es salvo, porque no vamos a decir que una persona después que es salvo, ¿cierto?, ya nunca más va a pecar o a cometer errores, pero es un discípulo, es una guagua espiritual, es un niño espiritual. No puedes colocar un niño espiritual, un neófito, dice la Biblia, para que no se envanezca. Y esos errores no lo cometen hermanos, no los cometen hermanitos de la iglesia, los cometen lamentablemente, ¿cierto?, los que están, ¿cuánto se llama?, los pastores, digámoslo así nomás, y para quién no le vamos a colocar apelativo aquí. Lamentablemente así. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio de Dios, que trasciende a los cultos, ¿me entiendes? Lo culto es una cuestión, el culto, hermano, es una cuestión, ¿cuánto se llama? Que ni siquiera necesita hacer todos los días. Eso se hizo una tradición en la iglesia evangélica chilena, ¿ya? Eso se hizo una tradición porque la gente quería estar todos los días metido en los cultos, porque los cultos eran buenos y todos los cultos me llenaban.
Pero el resto del tiempo las personas no tenían un compromiso con el Señor, no había una relación con Dios. Y eso, cierto, ya de hace mucho tiempo está cambiando y tiene que seguir cambiando, hermano. Tiene que seguir cambiando. Debe seguir cambiando eso, porque el culto no es la vida, ¿cierto? No es tu relación con Dios, es una parte. Es una parte que también tiene, ¿cierto?, una importancia y que si no se hace de forma debida, también trae problemas, hermano. Lo he dicho en otra ocasión. Cuando jugamos, ¿cierto?, al emocionalismo, a llenar emociones, lamentablemente tenemos puros niños chicos, ¿cierto? Pura gente inmadura, guaguas, y por eso son los problemas que son. Después esos pastores andan preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué pasó acá? Si estamos tan bien, si hoy sí, la gloria de Dios, no tienen idea de lo que es la gloria de Dios, pero para ellos la gloria de Dios es que gente ande saltando, haciendo zambi canuta, ¿cierto? Y ande profetizando lo que se le venga a la cabeza. Eso para ellos, ¿cierto?, es la gloria de Dios. Ya, déjeme avanzar. A fin de perfeccionar al santo para la obra del ministerio, va a usar 2 veces la palabra para, que es propósito, indica propósito. Para la obra del ministerio, ¿cierto?, del servicio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque esto tiene que ser una reacción en cadena. Esto debe ser una reacción en cadena. Usted no puede tener gente que pase su vida, ¿cierto?, siendo un ignorante, ¿ya? Y esa persona, ¿qué va a transmitir? Ignorancia. No va a transmitir otra cosa. Pero cuando usted tiene gente preparada, se produce esa reacción en cadena. Esas personas edifican el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Que se vaya edificando, que vaya creciendo, que vaya llegando a la madurez. Bueno, versículo 3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ve? No a nuestra forma de pensar, sino a la unidad de la fe. Todos tenemos que... Aquí no puede haber gente que diga, no, pero que yo creo diferente a usted. Entonces eso no es unidad de fe. ¿Ve? Y eso es problema porque las personas no conocen el Evangelio de Dios. No lo conocen. Y por no conocer el Evangelio de Dios, lamentablemente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esas personas, ¿cierto?, no avanzan. ¿Ya? Esa iglesia en sí no avanza. Puede aparentemente parecer que está avanzando porque, como yo lo decía el otro día, porque nos llenamos de personas. Claro. Amado, en la iglesia desordenada, en la iglesia sin disciplina, en la iglesia donde ¿cierto?, lo que más se hace, ¿cierto?, se le da auge a la manifestación, entre comillas, manifestación. En algún momento hablaremos, ¿cierto?, a qué se refiere Dios en su palabra con la manifestación. Pablo lo va a llamar la manifestación del Espíritu para provecho. Pero hay gente que quiere, hermano, que todos los cultos haya gente saltando, haya gente danzando, haya gente, ¿cuánto se llama? Tirando profecía. Eso es una iglesia que no tiene orden, amado. Una iglesia que no conoce el Evangelio. A una iglesia que se le ha predicado, ¿cierto?, y se le ha dado a entender otro evangelio del que recibió, como dice el apóstol Pablo. Temo que ustedes, ¿cierto?, hayan recibido o se les haya mostrado y enseñado otro evangelio del cual ustedes han recibido. Están recibiendo una distorsión del evangelio, pero no el evangelio real. Porque el evangelio real, hermano, también tiene coherencia. Y Dios donde más tiene que hablar a nosotros es a través de su palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad de la fe? Si no tenemos gente, hermano, yendo a reuniones de enseñanza. Si no se provocan reuniones de enseñanza, y si hay enseñanza, la enseñanza muchas veces tiene que ver con, ¿cierto?, enseñanzas que manipulan. Le vuelvo a repetir, y lo que estoy diciendo aquí no es ni una mentira. Es donde yo voy, ¿cierto?, conformando la mente del creyente para que haga lo que yo quiero. Lo estoy prácticamente adoctrinando, no enseñando. ¿Me entiende? Porque hay una gran diferencia en doctrinar y adoctrinar. Un adoctrinamiento. Entonces, en cuanto a lo que es la palabra del Señor, doctrinar a un grupo de hermanos significa entregarle la doctrina, la sana doctrina de las Escrituras, ¿cierto? De la enseñanza apostólica.
Y adoctrinar es cuando yo uso la palabra de Dios, ¿cierto? Y lo va a decir acá Efesios. Lo va a decir con mucha claridad. Solo que usted no ha puesto atención a la palabra del Señor. Yo uso la palabra de Dios, la uso con astucia, ¿cierto? Y uso las artimañas del error. Para poder manipular, engañar. Pero hay, hermanos, de aquellos que se osan manipular a la iglesia del Señor y querer usar, ¿cierto? Querer usar ¿cómo le puedo decir yo? La ingenuidad de las personas. Por eso el Señor Jesucristo lo dice: ay de aquel que hace caer a uno de mis pequeñitos. ¡Ay! Hay un ay para esa persona. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, dice el Señor. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Entiende? No puede haber una fe diferente. Hay tanta mixturización, hermano. Y hoy día nosotros hablamos de la gente, ¿cierto?, que promueve ideologías satánicas o ideologías, ¿cuánto se llama? Degeneradas, como usted le quiera llamar, pero nos echamos de ver las ideologías que se promueven dentro de los círculos evangélicos, donde cada uno quiere tener su propia forma de pensar. Eso es tener una ideología también, amado. En cambio, Dios a través del apóstol Pablo nos llama y nos dice que cuando funciona correctamente un ministerio alineado, ¿cierto?, sujetado a Cristo, sujetado a la voluntad de Cristo, que es la palabra de Dios, ¿cierto?, o a la palabra de Cristo, digámoslo bien. Esto va a ser hasta que todos lleguemos, va a ser que todos lleguemos a la unidad de la fe, de una fe, no de mi fe, tu fe y la fe de ese. Y bueno, qué bueno, hermanito, tú crees eso, ¿cierto? Te respeto tú. Y por ahí andan algunos, ¿cierto?, incautos, ignorantes, que dicen: no, yo respeto al hermanito católico, respeto al hermanito. No, si no son nuestros hermanitos, perdóneme. Ellos no son hermanos en la fe. No se equivoque. Eso muestra, ¿cierto?, que usted necesita aprender de Dios. Que usted tiene que dejar su ignorancia. ¿Ve? Porque eso es casi cierto, creer que cada uno podemos tener un Dios diferente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo Señor, un solo Dios y Padre. ¿Ve? Un solo Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no se muestra esa diferencia? Por el sincretismo que hay, amado. A veces en ciertos círculos evangélicos, ¿cierto?, se produce este ambiente por causa de que las personas mismas que están liderando frente, ¿cierto?, a la congregación son personas que lamentablemente nunca han sido discípulos, que han estado sentados, ¿cierto? Y también, dicho sea de paso, lamentablemente, yo lo dije hace un rato atrás, esto es como una reacción en cadena, para bien o para mal. Para bien, ¿cierto? Si tú tienes un buen maestro, vas a aprender bien. Vas a aprender bien. ¿Ves? Si tienes un mal maestro, lamentablemente vas a ir aprendiendo mal. Vas a ir aprendiendo mal. Y vas a entender mal las cosas. De hecho, el otro día estaba viendo, ¿cierto? Una reacción que hicieron contra Santiago Endara, ¿ya? El que hace el personaje del Pastor Rocha. Y este hermano de otro país, ¿ya?,
no sé si era Ecuador, no sé qué país era, este hermano mostraba un video donde aparece con un, ¿cuánto se llama? Un supuesto teólogo, y lo colocó en tela de juicio porque un tipo que uno lo escucha hablar y habla pura sandez. Él coloca en tela de juicio si hay cielo, si hay infierno, todo eso, ¿ya? Las doctrinas fundamentales de la Escritura, y coloca en tela de juicio eso. Entonces, todo lo teorizan o todo lo relativizan, esa es la palabra. Todo lo relativizan. Entonces, es el gurú de Santiago Endara. Por eso, ¿cierto? Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Por eso es importante, ¿cierto? Y ese tipo de gente está creando, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Están creando un tipo de evangelio liberal. ¿Ah? Un tipo de evangelio liberal. Tú puedes pensar como tú quieras, ¿cierto? Entonces acá nos dice algo totalmente diferente. Dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Una sola fe. ¿Me entiendes? Una forma de creer, no varias. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya? Todos debemos llegar, digo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí está como lo medular, donde yo quería llegar. Para que ya, dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean. Mire qué interesante esto. Cuando usted es un niño espiritual, ¿ya? Por eso... Todo este asunto, toda esta vuelta que Dios da, todo esto, hermano, ¿cómo le puedo decir yo? Este proceso de preparación, de trabajar con personas, ¿ya? Y de llevarlos a la madurez espiritual. Todo este proceso es para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo. Niños de pecho. Personas, ¿cierto?, que se lo pasan dependiendo. Nosotros lo vemos eso, amado, y es triste. Es triste. Yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Sé que esto no le gusta a mucha gente, pero es así. Vemos a gente, amado, que le gusta el chuchoqueo. Le gusta llamar a las radios. Hermano, oren por mí, estoy mal. Oren por mi vida, hermano. Oren por mi esposo porque está desviado. Oren por mis hijos porque se fue a la droga. Y yo no estoy diciendo que orar por alguien esté mal. Pero van a lloriquear, hermano. Van a lloriquear a las radios. Oren porque lo que pasa es que tuve un problema en la iglesia y ya no voy a los cultos. Y mostrando pura miseria, hermano. Mostrando la miseria, ¿cierto? La mediocridad. Y eso es porque, ¿cuánto se llama? Esas personas no han salido del estado de niñez espiritual. Son niños fluctuantes. Un niño no tiene mire, el niño no tiene una capacidad de discernimiento. Usted lo puede mover para acá y para allá. ¿Entiende? Lo puede engañar fácilmente. Puede mover fácilmente sus emociones. Puede mover fácilmente su voluntad. Porque es un niño que todavía, ¿cierto?, es inmaduro. Todavía no, ¿me entiende? No ha desarrollado esa capacidad. Y dice niños fluctuantes. El niño fluctuante, ¿cierto?, tiene el problema de que él va a ser llevado por doquier, como dice el versículo 14, ¿me entiende? Imagínense la palabra, cómo da la posibilidad, ¿cierto?, de pensar en diferentes situaciones, llevado por doquier de todo viento de doctrina. ¿Cómo cómo le dijera yo? ¿Cómo es complicado una persona que está en un estado de niñez espiritual? Que está en un estado de desconocimiento del Evangelio, de ignorancia. Porque esa persona es vulnerable, una persona vulnerable, ¿cierto?
y que pueden sucederle miles de situaciones por ese estado de vulnerabilidad. Son personas llevadas por doquier de todo viento de doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. De cualquier enseñanza. Porque no hay en esa persona una madurez espiritual, sino que todavía es un niño fluctuante, no tiene discernimiento, no tiene capacidad. Es vulnerable. Y por eso es importante, ¿cierto?, ser ministros competentes de un nuevo pacto. Así es que dice, por estrategias, la palabra estratagemas es la palabra estrategias, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Cómo lo hacen? Emplean con astucia, ellos son astutos. Ellos, ¿cierto? A ellos no los mueve la sabiduría de Dios, a ellos los mueve la astucia humana. ¿Eh? Son personas astutas. Siempre andan usando la astucia, hermano, porque siempre está la maldad de por medio. Está el doble sentido al hacer algo. Se muestran como dice el apóstol Pablo, se muestran como apóstoles, pero no lo son. Se muestran como maestros, pero no lo son. Se muestran como pastores, pero no son pastores. Son lobos rapaces. Lobos rapaces, porque en ellos, ¿cierto?, opera una astucia diabólica. Y por eso es importante que todo hijo de Dios entienda que tiene, ¿cierto?, que aprender. ¿Me entiendes? Ya fuiste salvo a través del Evangelio, pero tú tienes que aprender cómo tú fuiste salvo. Aprender en el Evangelio. Comprender el Evangelio al cual tú fuiste llamado. ¿Eh? ¿Qué horas son? Son las 8, van a ser las 9. Voy a ir culminando. Usted sabe que siempre la idea para mí no es hacerla, ¿cierto?, larga. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ellos emplean con astucia, han aprendido, se extraviaron de la sincera fidelidad de Cristo. Hay mucha gente, amado, que usted lo puede ver como pastor, predicando, o diciendo que es esto, que es lo otro, ¿cierto?, que es un apóstol, o que es un profeta, ¿cierto? Pero esas personas se extraviaron de la sincera fidelidad a Cristo. Porque lo que buscan es su propia conveniencia. Ellos hoy día pueden estar al lado, ¿cierto?, de una persona de bien o de una persona equivocada. Les da lo mismo, no les importa. Porque en esa astucia, ellos, ¿cierto?, no están buscando la voluntad de Dios, están buscando su propio beneficio. Y eso usted no lo va a entender si usted no es una persona, ¿cierto?, que recibe una correcta instrucción, ¿ya? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, comenzaremos, ¿cierto? Vamos a comenzar con algo muy, muy básico acerca del Evangelio, ¿ya? Sin embargo, esperamos que cada reunión, cada momento, cada encuentro, ¿cierto?, ¿ya?, avancemos un poco más, podamos ir avanzando. No pretendemos, ¿cierto?, agotar todo, ni... a ver, se lo voy a graficar así. Es como esa mamá que está apurado que el niño se coma ese tremendo plato de comida, que aparte, ¿cierto?, le dio un tremendo plato de comida que no es para el estómago del niño. ¿Ya? A veces, ¿cierto?, en la vida cristiana hay personas, ¿cierto?, que quieren acelerar el crecimiento espiritual de las personas.
En cambio, nosotros tenemos que ir, ¿cierto? Si es un niño, tenemos que darle una porción pequeña e ir de a poco, a medida de que el niño vaya digiriendo, ¿cierto? O comiendo la comida. No embutiéndole la comida. Se lo digo por experiencia, porque de niño muchas veces, ¿cierto?, hicieron eso conmigo. Yo creo que muchos niños más les pasó lo mismo, donde cómete la comida, cómete. Y al final uno se comía por obligación de la comida, pero no porque tuviera, ¿cierto?, la necesidad. Y aparte, un niño, como digo, ¿cierto?, come una porción. Y a veces le queremos dar a un niño la porción de un grande. Lo mismo pasa espiritualmente. Entonces, nosotros aquí no estamos preocupados de que, como le dijera yo, de provocar algo y acelerar algo en usted, ¿ya? Como esos que andan por ahí, ¿cierto? Diciendo que Dios te va a acelerar el tiempo, que Dios te acelera, que Dios acelera tu crecimiento. No, jamás es así, amado. Jamás es así. El Señor compara el crecimiento, ¿cierto? Y dice, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Tiene que haber un trabajo, trabajar la tierra, ¿cierto? Trabajar toda la tierra. No puede llegar y plantar si no ha trabajado la tierra hay que trabajarla, hay que sacar las durezas, hay que sacar las rocas, las piedras, hay que sacar todo aquello, ¿cierto? Que, ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama? Que no hace a la tierra apta para que se pueda sembrar. Luego, ¿cierto?, está el proceso de la siembra, de sembrar en el tiempo correcto. Y luego está el tiempo de esperar, ¿cierto?, que esa siembra vaya creciendo. Está la lluvia temprana, está la lluvia tardía. Es todo un proceso. ¿Hasta cuándo, cierto? Hasta cuando viene el tiempo del crecimiento. ¿Entiende? Y ahí no hay que acelerar nada. Hoy día, fíjese una cosa, se la dejo ahí. Hoy día, cómase usted una fruta, o una lechuga o un tomate, ¿cierto?, que ha sido pasado por un proceso de aceleramiento. Usted ya no se está comiendo un tomate sabroso, rico. Muchas veces ya lo que se está comiendo uno hasta le desagrada, hermano. ¿Me entiende? En muchos casos, ¿cierto?, una fruta desabrida, ¿cierto? Como le digo, que ya no tiene, por ejemplo, un tomate acelerado, no tiene el sabor que tiene un tomate natural. No tiene el sabor, el gusto. Usted se lo come al final con malas ganas, con desagrado. Duro, ¿cierto? Y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esos son los alimentos que se aceleran, ¿ya? Que le meten acelerante. Y de hecho, y más todavía, no solamente cierto que ya no te estás comiendo algo, cierto, que es agradable al comerlo, sino que al final lo que pasa es que incluso te daña tu interior, daña tu organismo. Entonces imagínense, llévelo usted ahora al aspecto espiritual, ¿ya? Llévelo al aspecto espiritual. Se produce exactamente lo mismo en el aspecto espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces no vale acelerar, hermano. El apóstol Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo. ¿Me entiende? El tiempo de Él, no nuestro tiempo. Porque todo en su tiempo, Dios lo hace hermoso. Dios todo en su tiempo lo hace hermoso. No en tu tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Así que más que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, la Biblia, ¿cierto?, presenta presta mucha atención al asunto, ¿cierto?, del pecado. Presta mucha atención al tema, ¿cierto?, de lo que es el pecado. Podemos entender la salvación solo cuando tenemos un entendimiento, ¿cierto?, claro acerca del pecado. Usted no va a poder entender la salvación si usted no tiene un entendimiento claro acerca de lo que es el pecado. Es muy difícil, porque para entender ¿por qué fue importante la salvación? Usted tiene que entender el origen, que fue la caída del ser humano. ¿Me entiende? El pecado. ¿Cómo se produjo ese pecado? ¿Entiende? Y en eso hay todo un contexto. Todo un contexto. Y hay gente que, como le digo, quiere todo acelerado. Pero es importante, ¿cierto?,
entender estas cosas. Podemos entender la salvación solo cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos un entendimiento claro acerca del pecado, entender el Evangelio, la salvación. Entonces, si nosotros queremos conocer el Evangelio de Dios y la salvación de Dios, ¿cierto?, lo que debemos hacer, ¿cierto?, es conocer primero lo que es el pecado. Debemos conocer lo que es el pecado. Debemos ver primeramente, ¿cierto?, cómo el pecado nos ha afectado y cómo, nos hemos hecho pecadores. Cómo el pecado nos ha afectado y cómo nos hemos hecho pecadores. Cómo ha sido ese proceso también. Solo así entenderemos, ¿cierto?, claramente la salvación de Dios. Solo así vamos a entender claramente cómo pasó, ¿cierto?, este proceso del pecado en la vida de Adán y de Eva, y también en su familia, y cómo vino para adelante. Entonces, es importante entenderlo. Algunos dicen, pero si eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé. Eso es lo que muchos de nosotros creemos. No, materia pasada, ya lo entiendo. Y muchas veces no entendemos nada. Y si entendemos vagamente. Pero Dios quiere que lo entendamos correctamente. Correctamente. Hay algo que yo iba a tocar, pero no lo voy a tocar, ahora lo voy a tocar, ¿cierto? En otro momento, ¿cierto? Voy a tocar esa parte de que es cuando, o cómo, me habían dicho, ¿cierto? El cómo. Satanás infecta al hombre, ¿cierto?, de su misma rebelión. ¿Se acuerda que Satanás, ¿cierto? Y se lo voy a adelantarle algo. Satanás, que es ¿cómo se llama? El lucero de la mañana, ¿cierto?, el ángel más bello que Dios había creado. Dice la Biblia que en un momento ese ángel comenzó a concebir en su corazón el siguiente deseo. Él dice, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí o no? Y seré semejante al Altísimo. Eso fue abrigando en su corazón él. ¿Se da cuenta? Querer ser como Dios. Y es interesante que cuando él dialoga con la mujer, cuando él, ¿cierto?, se aprovecha de la mujer, ¿ya?, y tiene ese diálogo con la mujer, porque obviamente ya se acercó al árbol que Dios dijo que no tenían que acercarse. Entonces le dice, todo el tiempo, ¿cierto?, le está diciendo, no, pero si tú comes de este árbol, de cierto van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y vas a conocer el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Entonces, note usted cómo lo infecta Satanás del mismo virus al ser humano. Pero eso lo vamos a tratar en otro momento. En otra clase, ¿cierto? Y en otro en vivo vamos a tratar eso. Y que es importante. Que es importante entender eso. Porque no es que el enemigo le dijo, ¿cierto?, que tenía que pecar de cierto tipo de pecado, sino que el enemigo, ¿cierto?, lo que hace, y de la misma manera le transmite también la mujer, lo mismo que Satanás le transmite a ella, le transmite al hombre. Y lo infecta lo mismo. Por eso que el hombre come del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así que bueno, es importante, como le digo yo acá, ¿cierto?, el poder, que nosotros podamos entender esa diferenciación, ya que si queremos conocer nosotros el Evangelio de Dios, debemos primeramente, ¿cierto?, debemos entender esto, cómo el pecado, ¿cierto?, nos ha afectado y cómo hemos, nos hemos hecho pecadores. ¿Ya? Solo así nosotros entenderemos, ¿cierto?, claramente la salvación de Dios. Primero consideraremos el abecedario, ¿ya?, si lo pudiéramos decir así. Vamos a considerar el abecedario. ¿Se da cuenta usted que usted antes de aprender otras letras, ¿cierto?, o ¿cómo que se le llama? Se me olvida el nombre. Ya, pero donde está todo, ¿cierto? Primero a usted que le enseñan el abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, qué sé yo. ¿Me entiende? Entonces, antes de eso,
Es como decir, ¿cierto? Tenemos que aprender, digo, lo básico, tenemos que aprender lo básico, ¿ya? A eso se refiere con aprender el abecedario, ¿cierto? ¿Cuánto se llama con respecto a este tema de lo que es el Evangelio? ¿Ya? Debemos, ¿cierto?, ver qué es el pecado, qué son los pecados y qué es lo que es el pecador. Debemos comprender esas tres cosas, ¿cierto?, importantes. Bien, estuvimos solamente en la introducción y vamos a estar en otro momento, ¿cierto?, compartiendo, ¿cuánto se llama ya? Un poquito más respecto a lo que es este tema. No se olvide que durante la semana también nos conectamos, también, ¿cierto?, y transmitimos alguna cosa a través de TikTok, ¿ya? TikTok, que es otra plataforma, ¿cierto? Me gusta, la verdad que me gusta TikTok, aunque todavía no me manejo 100%, pero me gusta, ¿cierto?, porque hay bastante, ¿cómo le puedo decir?, afluencia de personas, ¿ya? Eso me gusta porque sé que muchas personas pueden estar. De hecho, el otro día estuvimos en la noche y estuvimos hasta tarde y hubieron muchas personas, ¿cierto?, que estuvieron ahí siendo ministradas por la palabra del Señor. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Ha sido un tiempo maravilloso, ¿ya? Un tiempo maravilloso y vamos a seguir, como le digo. Me comprometo delante del Señor para poder estar en las noches, ¿cierto? En las tardes, me habían dicho, en las tardes más que en la noche, ya no es tan tarde también, porque obviamente, ¿cierto?, uno igual quiere descansar. Y vamos a estar ahí, a lo mejor igual vamos a designar días donde podemos estar aquí haciendo estas transmisiones para poder aprender acerca del Evangelio de Dios. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga.